Bien, bienvenidos y amados en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor. Realmente ahí dejemos de que el Espíritu del Señor fluya en cada hogar, en cada vida. Amén. El título de esta prédica es Justicia Divina. ¡Wow! Todos somos conscientes del gran problema social en nuestro país acerca de la justicia, ¿no? Todos sabemos incluso el calvario que una persona puede llegar a afrontar cada vez de que tiene que ir a algún tribunal, cada vez de que tiene que iniciar un proceso, lo inicia un proceso, tiene que lidiar, ¿no?, con los jueces, fiscales, abogados, trámites, pagos por aquí y por allá. Realmente todos sabemos que hay una crisis a nivel de país, hablando no específicamente de Bolivia, en lo que es el ámbito de la justicia. Amados, y realmente es muy lamentable, duele mucho obviamente ver tanta injusticia en medio de la sociedad, delitos que salen aparentemente ahí impunes, abusos obviamente de personas contra otras, y es como que no hay un temor de Dios, es como que parecería de que nadie se acuerda de que hay una justicia divina, nadie se acuerda de que tarde o temprano uno va a responder por los actos que está realizando. La palabra del Señor dice claramente: ustedes sembraron vientos y van a cosechar tempestades, van a cosechar torbellinos. Todo lo que el hombre siembra, eso va a llegar a cosechar. ¿Y qué es lo que se ha estado sembrando? Lamentablemente un montón de injusticias, un montón obviamente de atropellos contra las personas, un montón obviamente de cosas que van en contra de lo que es la misma palabra del Señor. Cuando no hay justicia en la sociedad, cuando hay falta de justicia, eso es una abominación contra el Señor. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Quiero que prestes mucha atención. Quiero que el Espíritu del Señor pueda ahí redarguir nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como iglesia frente a esta problemática? Vamos a comenzar definiendo lo que significa la palabra justicia. Justicia quiere decir derecho, razón, equidad, dar a cada quien lo que le corresponde. ¡Wow! El concepto de justicia es muy amplio. Y obviamente ya entendemos de que entra lo que es el derecho, lo que es también la razón, la equidad. Cuando hablamos de equidad, hablamos de que se habla de darle a cada persona lo que le corresponde. Amados, al Señor le pedían justicia desde que comenzó su ministerio. Wow, es más, el Señor, amados, entendía a tal profundidad la problemática de la justicia, ¿no?, en la tierra, que es más, Él decía: si te lleva de repente tu adversario, ¿no?, estás camino a un tribunal y estás camino obviamente a ver al juez, el Señor decía sabiamente: mejor ponte antes de acuerdo con tu adversario, antes de que el problema se agrave, antes de que obviamente vayan a estados judiciales y el juez mande a alguno de los dos a prisión o a la cárcel. O sea, el Señor entendía cabalidad el problema, ¿no?, de la justicia humana, y el Señor decía algo muy sabio. Dice: es mejor de que vayan a una conciliación, es mejor de que antes de que se agrave la situación busquen conciliar, busquen obviamente de que las cosas se arreglen de manera pacífica antes de llegar a tribunales. Oh, amados, y realmente el Señor acá entendía la problemática que en la actualidad se está viviendo. Es más, en Lucas capítulo 12, del versículo 13 al 15, la falta de justicia llega incluso hasta a oídos del Señor. Y nota lo que dice la palabra en Lucas 12, 13 al 15, dice la Escritura: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. ¡Wow! Amados, la mayor o la raíz, si se puede decir, de la falta de justicia, lamentablemente, es la codicia. ¿Por qué hay tantos problemas, ya sean obviamente en todos los niveles? Ya puede ser en un ámbito penal, un ámbito civil, un ámbito comercial, un ámbito administrativo, en todo lo que son obviamente los juzgados o los ámbitos de procesos y demás en medio de la sociedad. Principalmente tienen que ver por la codicia. Oh, amados, acá en las Escrituras vemos cómo el Señor recibe la queja de dos hermanos, ¿no? Viene un hermano y le dice: Señor, dile a mi hermano que me dé la parte que me corresponde de la herencia que nuestro Padre nos ha dejado.
O amados, cuando uno habla incluso de herencias, ¿no?, sobre la tierra, es realmente algo muy, muy complicado. Lamentablemente no faltan, ¿no?, las peleas familiares por motivos de herencia. Yo les doy un consejo a todos los padres, ¿no? Sean sabios. A la hora obviamente de dejar herencia a los hijos, sean sabios, sean equitativos, sean justos. Amén. O sea, realmente que el Señor les dé sabiduría, no, que eso no provoque peleas. Wow, cuántos lamentablemente uno conoce de un montón de casos de peleas familiares que no se pueden ni ver, no se pueden, obviamente, o ni siquiera se hablan por este tema justamente de lo que son el tema de las herencias, ¿no? William, no hagas así, cacho, estamos ahí en plena crítica y vos acá. Amén. Muy bien, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Es más, el Señor decía en el versículo 15, tengan cuidado con toda clase de avaricia. O amados, la vida, dice el Señor, no se mide por cuánto tienen, cuánto uno tiene materialmente. Y es más, acá sigue el relato bíblico y lo puedes leer ahí en casa desde el versículo 16, no está en las pantallas. Y el Señor dice, ¿no?, de que había una persona que dice, wow, he amontonado tantos bienes para mí, tantas riquezas, voy a construir un almacén para meter todo lo que tengo y voy a poder vivir placenteramente durante años. Y es más, le dicen, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿Y para quién va a ser todos los bienes que has acumulado? Amados, mucho cuidado con la avaricia, porque la avaricia es la antesala de poder tener pleitos, discusiones, peleas con las personas, y eso llevarte ¿a qué? A estados judiciales y a provocar tal vez una falta de justicia. Amén. Hay que tener mucho cuidado con todo aquello. Amado, lo cierto es de que hay una necesidad en el ser humano de reclamar justicia por los atropellos que se viven cotidianamente. Hay una necesidad, ¿no?, en medio de todo lo que es sociedad, en todo lo que es obviamente el ámbito en medio de la tierra, por clamar por justicia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se siente vulnerado en sus derechos. La mayoría de las personas sufren de abusos. La mayoría de las personas sufren cosas realmente lamentables en contra de sus familias, en contra de sus vidas, de sus trabajos. ¿Por qué? Porque parecería de que el que más tiene es el que se sobrepone sobre el que menos tiene. El que más poder tiene es como que avasalla al que obviamente no tiene poder. Y eso, amados, realmente es terrible. Creo que todos nos hemos enterado en esta semana que ha pasado en las noticias acerca de un pequeño, ¿no?, en los Estados Unidos que se llegó a suicidar por el bullying que sufría, ¿no?, en su colegio. Amados, realmente es sumamente triste. O sea, lo que es lamentable. Amén. O sea, realmente qué pena que hayan este tipo de problemas en medio de las sociedades. Y realmente es algo por lo cual tenemos que orar, no mucho, en el sentido de que decirle, Señor, ten misericordia incluso por las nuevas generaciones. Señor, haz justicia. Oh Señor amado, que no haya bullying, ¿no?, en medio obviamente de los pequeños, de los adolescentes, de los jóvenes. Incluso puede haber bullying en el trabajo. Cuando hay de repente una persona que se empieza a hacer la burla de otra en medio del trabajo, lo empieza a menospreciar, a bajonear. Oh, amados, todo eso provoca obviamente una abominación en contra del nombre del Señor. Toda falta de justicia va en contra del Señor. Notemos lo que nos dice la palabra en Lucas 18, del 1 al 8. Nota lo que dice la Escritura. Lucas 18, del 1 al 8 dice la palabra: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había una vez en cierta ciudad, dijo, que no tenía... había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en ese conflicto con mi enemigo, Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?
Y acá el Señor en esta parábola está hablando acerca de la importancia de orar y no desfallecer. Y pone el ejemplo de una señora, una viudita que estaba teniendo un conflicto, no en tribunales, estaba en medio de un proceso judicial, y ella iba y le decía al juez: hágame justicia contra mi adversario, hágame justicia contra mi adversario, hágame justicia contra mi adversario. Y el juez dice: para que esta mujer no me vuelva loco con sus peticiones, de una vez le voy a hacer justicia. Dice el Señor: si una persona de ese calibre, de esa calaña, ¿no?, que no temía ni a Dios ni le importaban las personas, al final terminó haciendo justicia, ¿cuánto más Dios? Amados, ¿esto de qué habla? De que la oración, wow, puede provocar la justicia divina. Oh, amados, tenemos que orar por justicia divina, orar por justicia divina en todo tiempo. Y esto habla también de ser perseverantes, wow, de no darnos por vencidos. Amén. No darte por vencido en tus oraciones, ni tampoco darte por vencido en la tierra. Amén. Amados, como iglesia debemos levantarnos en oración para que nuestro país mejore en la administración de justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, como pueblo del Señor frente a esta problemática? Oh, amados, es el tiempo de levantarnos en oración. Sigamos clamando, orando para que todo el poder judicial en nuestro país, wow, mejore. Que realmente haya una reforma y una reestructuración, pero total. Oh, amados, incluso no todos sabemos de que en esta semana ha llegado un relator de la ONU, ¿no?, para ver cómo está la justicia en nuestro país. Amados, a lo mucho lo que esa persona va a hacer es decir: bueno, sí, es como que hemos notado de que sí, en Bolivia es como que hay un problema de falta de justicia, nada. A lo mucho va a decir eso, ¿no? Y nada más. Y la pregunta es ¿y después qué? Oh, amados, realmente ahí es cuando tenemos que entender de que solo la oración del pueblo de Dios puede provocar que el Señor nos ayude en esta problemática social, en esta problemática nacional. Es ahí cuando realmente tenemos que entender de que solo la oración, amados, puede cambiar esto. La oración del pueblo de Dios, cuando el pueblo del Señor se levanta en oración, se levanta en un clamor, oh, amados, es ahí cuando vemos la mano de Dios, ¿no? Y acá está justamente en aquí, ahí distrayéndome, mordiendo el atril a cada rato. Ya, ahí no te preocupes, cachorrita, ¿ven? Entonces es importante, amados, de que solo la oración del pueblo del Señor pueda provocar una reforma a nivel nacional. Si nos levantamos como iglesia, decirle: Señor, necesitamos de que nos ayudes, y le pedimos por sobre todas las cosas igual, ¿no? Y gracias, no, si le pedimos perdón al Señor por la falta de justicia y nos arrepentimos de todo corazón y decimos: Señor, perdónanos, por supuesto de que Dios va a intervenir a favor nuestro. Oh, amados, frente a delitos y la impunidad de ellos, debemos orar para que se levanten profesionales en justicia, íntegros, con temor de Dios y llenos del Espíritu de Dios. Oh, amados, tenemos que orar para que se levante gente profesional, gente que llegue a esos niveles de autoridad, de poder en la administración de justicia. ¿Para qué? Para que ellos, con el temor de Dios y llenos del Espíritu del Señor, puedan impartir justicia. Parecería una utopía, parecería algo difícil, porque alguien me dirá: no, o sea, solo se llega a esos lugares con, obviamente, y con ayudas políticas, ¿no? Obviamente, y con muñecas políticas. O sea, realmente sí. O sea, entendemos de que todo es un caos, todo es realmente oscuro, es un ámbito muy, muy oscuro de la justicia. Realmente hablar de una reforma judicial, amados, es casi imposible. Si no fuese porque para Dios no hay nada imposible, diríamos de que es algo que está tan podrido que ya es irreversible. Pero, amados, no. La luz admirable del Señor disipa toda tiniebla. Es el Espíritu del Señor el que confronta las tinieblas, y éstas huyen en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Te das cuenta el poder de la oración? Oh, amado, cuando el pueblo de Dios se levanta a orar, a clamar, la intervención divina, la justicia divina viene a poner las cosas en su lugar. Amados, la Biblia es el paquete de leyes que necesita nuestra nación. Amados, en la palabra de Dios está todo el paquete de leyes justas que vienen a poner orden en medio de la sociedad. Y entendamos esto a cabalidad. Es por eso que el salmista decía: wow, Señor, tus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, tus mandamientos, tus leyes, tus decretos, Señor, no son injustos. Más bien todo lo contrario. Oh, Señor, amo tu palabra,
porque, wow, tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra me da solución. Tu palabra me da luz, me da claridad para saber lo que tengo que hacer. Acá está el paquete de leyes que toda nación, wow, tiene que implementar para que la sociedad goce de la bendición de Dios. Que en ningún momento, ningún país, ninguna sociedad lance leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Cuando se aprueban leyes que contradicen las Escrituras, se provocan maldiciones sobre esas naciones. Maldiciones que son terribles. Entendamos eso a cabalidad. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, el versículo 17 nos dice la palabra: debes actuar ¿con qué? Con justicia, con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Oh, el Señor siempre exhorta a través de su palabra de que actuemos con justicia, de que no nos aprovechemos del necesitado, no nos aprovechemos de la persona que está en necesidad. ¡Wow! ¡Qué importante es esto! Dice y pone ahí la palabra como prioridad a los huérfanos, a los extranjeros, también pone como prioridad a las viudas. ¿Por qué? Porque cuando una viuda tenía una deuda, es más, él quitaba todo hasta su ropa y el Señor decía: no cometas ese atropello, ese abuso. No le quites su ropa como garantía de la deuda. Amén. Nota lo que dice Deuteronomio 24, del 14 al 15. Dice: jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. ¡Wow! Y acá el Señor dice: no se aprovechen, wow, de los obreros. Si tú tienes a tu cargo personal y tú les tienes que dar obviamente el sueldo, el salario, no te retrases en pagarles. Puede ser que en algún momento te hayan hecho renegar y uno dice: bicha, ¿cómo me ha hecho renegar este mes? Que espere unos 3, 5 días o una semana y recién le voy a pagar. No, eso es pecado delante del Señor. No retrases la paga. Amén. O amados, ¿a cuántos de ustedes les gusta cuando se atrasan en pagarles? Si te pagan mensualmente o quincenalmente, ¿a cuántos de ustedes se sienten bien cuando se atrasan en tu pago? Creo que a nadie le gusta, ¿sí o no? Porque todos tenemos cuentas por pagar, todos tenemos obviamente actividades, todos tenemos obviamente ahí cosas que hacer en medio de la familia, en medio del trabajo. Amados, no hay cosa más injusta que te retrasen el pago, porque uno ahí se mete en problemas. Amén. Y así cuando empiezan las deudas por aquí, las deudas por allá. Si a ti no te gusta que se atrasen en pagarte, entonces ¿por qué tú te atrasas a la hora de honrar al Señor? ¿Por qué tú te atrasas a la hora de ofrendar, a la hora de diezmar? ¿Por qué no temes al Señor tu Dios? ¿Por qué de repente dices: no, sí, mi ofrenda mañana, ¿no? O no, después, ¿no? Sí, a ver si me acuerdo el siguiente mes. Mes que tú te retrasas en ofrendar, en darle la 10ª parte que le corresponde al Señor tu Dios, se te cuenta como pecado. Cuidado, porque incluso acá en lo que acabamos de leer dice: ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Y acá la palabra dice de que aquel obrero que está esforzándose en trabajar, aquella persona que se esfuerza en el trabajo, pero que viene aquella persona que tiene que pagar su salario y se retrasa, dice que aquella persona que está en necesidad puede clamar al Señor, y viene la justicia divina a poner las cosas en su lugar. Si a ti no te gusta que se atrasen en tu pago, en tu salario, no te atrases a la hora de honrar al Señor. Es más, hay un consejo que yo siempre les doy, ¿no? Y es de que cuando nos toque, nos paguen y tengamos obviamente que hacer cuentas y todo lo demás en la casa, lo primero que tenemos que hacer es: Señor, lo primero es acá está, Señor, lo que te corresponde. Señor, tú estás en primer lugar, tú eres mi prioridad, Señor. Y tengo mis cuentas en casa en orden porque tú estás primero, Señor. Wow, y realmente tenemos una economía ordenada. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios en primer lugar. ¿Quieres tener una economía equilibrada, una sana economía en tu diario vivir? Pon a Dios en primer lugar.
Oh, amados, una cosa es ser cristianos de boca para afuera. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te sirvo. Pero jamás te acuerdas, escucha, de honrar al Señor con tus bienes. Cuidado, porque dice la palabra, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Wow. Adquiramos sabiduría. Hay una justicia divina que tarde o temprano llega y pone las cosas en su lugar. Amados de Dios, nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a llegar a cosechar. Porque hay gente que después dice, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? ¿Qué has sembrado? ¿Has sembrado injusticia? ¿Has sembrado atropellos en contra de personas? ¿Has abusado del poder que Dios te ha dado en contra del necesitado? Wow, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amados, el juicio comienza en casa. Y quiero que prestes atención en esto, no te distraigas, deja de ver el celular. Santiago 4, del 17 al 18 dice la palabra, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? ¡Wow! Y acá la palabra del Señor habla y menciona de que es necesario de que el tiempo del juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? De que la casa del Señor debe andar en orden. Amén. Los hijos de Dios deben caminar en orden, impartiendo justicia en el hogar. Amados, cuando hablamos de que sí, la justicia está podrida, sí, y qué aberración, qué cosa seria, qué corrupción por aquí, por allá, y empezamos a mencionar todo este tipo de cosas, la pregunta es, ¿y será de que tú estás haciendo justicia en tu casa, en tu hogar? El juicio debe comenzar primero por la casa de Dios. Oh, amados, si nosotros somos injustos en el trato con las personas, si nosotros favorecemos más al que tiene versus al que no tiene, estamos actuando pésimamente. Si tú en tu casa estás favoreciendo más a uno que al otro, cuidado. Estás sembrando discordias, estás sembrando injusticia y las cosechas van a ser pleitos judiciales y demás. Cuidado. Seamos sabios, prudentes. Una vez más, mi consejo a todos los que tienen hijos, ¿no? en casa, sean equitativos con todos sus hijos. Yo sé de que tal vez ya te puedes encariñar con uno más que con otros, pero aprende a ser equitativo. Si no, ¿para qué has tenido varios hijos, no? O sea, ser responsable, ser equitativo con cada uno de ellos. Amén. O sea, el juicio comienza por casa. En la casa de Dios tiene que haber orden, en nuestras vidas tiene que haber orden. Amén. Oh, amados, primero tiene que mejorar la casa de Dios, el pueblo del Señor, para que todo ese orden también se manifieste después en la sociedad. Amén. Cuando existe un litigio entre hermanos en la fe, debemos acudir a las autoridades de la iglesia. Y este es un consejo de parte de la justicia divina. Presta atención. La palabra del Señor nos menciona de que cuando haya un conflicto en medio del pueblo del Señor, un conflicto entre hermanos en la fe, la palabra nos recomienda que antes que ir a la justicia ordinaria, antes que ir a los estrados judiciales del mundo, a los estrados judiciales seculares, busquemos a gente, a personas en autoridad en el Señor, llenos del Espíritu de Dios con sabiduría, para que nos impartan justicia. ¿Sabías eso? Quiero que prestes atención a lo que dice 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 5. Dice la palabra: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. ¡Wow! Amados, qué importante.
Y acá está hablando Pablo y dice, qué vergüenza es de que nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, nosotros que confiamos en el Señor, nosotros que tenemos esa sabiduría desde lo alto, qué vergüenza es de que vayamos a la justicia humana, a la justicia secular. ¿Cómo es posible de que le pidamos justicia a alguien que no cree en Dios? Y Pablo dice, ¿acaso no hay alguien lleno del Espíritu de Dios con sabiduría en medio de ustedes para ayudarlos a solucionar sus conflictos cotidianos? Oh, amados, y él dice, digo esto para vergüenza de ustedes. Amados, cuando hayan conflictos, yo te doy un consejo, lo mejor es acudir a gente llena de Dios, llena del Espíritu del Señor, con sabiduría desde lo alto, para que imparta justicia en tu vida. Busca consejeros, en la palabra dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Antes de ir a buscar un consejo no secular, a una persona que no conoce a Dios, por supuesto que mi consejo es buscar a alguien que tema a Dios y que te dé un consejo bíblico. Un consejo que te va a ayudar y te va a bendecir y te va a dar la solución de parte del cielo. A veces decimos, Señor, pero háblame, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me muestras la respuesta? Busca a gente que ame a Dios, gente que sea apasionada por el Señor. ¿Para qué? Para que te bendiga de parte del cielo, para que te dé ese consejo de parte del Señor. Quiero que leas la siguiente frase en tu pantalla. La iglesia está para aliviar la carga procesal e impartir justicia sobre la tierra. Para eso está la iglesia. Oh, amados, para impartir la justicia divina, la justicia que viene desde lo alto. Por eso necesitamos a hombres y mujeres llenos del Espíritu del Señor. Por ejemplo, Moisés designó a 70 personas para que impartan justicia entre el pueblo del Señor. Es más, Moisés, del Espíritu que Dios le había dado a él, impartió ese Espíritu sobre los ancianos, sobre las autoridades, para que ellos también impartan justicia. Su suegro Yetro le dijo, si sigues haciendo las cosas solo, te va a ir mal, no vas a poder con tanta carga. Delegar esa autoridad. Amén. La iglesia está para impartir justicia. El mundo debería acudir a nosotros para pedirnos ayuda en esta problemática de la justicia. El mundo debería decir a los hijos de Dios, necesitamos su ayuda, necesitamos su consejo. ¿Qué hacemos? Oh, amados, pero para eso nuestras vidas tienen que estar en orden. Nuestras vidas tienen que estar en total consagración y santidad delante del Señor. Oh, amados, que toda tiniebla sea disipada en el nombre de Jesucristo. Amén. Termino con esto en esta mañana. Cuando el poder judicial se encuentra corrompido, es una abominación contra el Señor. Pero nuestra esperanza es que Dios siempre hará justicia. Oh, amados, nuestra esperanza es de que Dios siempre hará justicia. Dios te va a hacer justicia. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás atravesando. Puede ser de que ahora haya gente que se está jactando, se está riendo, no sé, del poder que tiene o que nunca le pasa nada porque está avasallando a otros o al más débil, se está aprovechando también obviamente del poder que tiene. Pero yo te digo algo, Dios te va a hacer justicia. Tarde o temprano Dios pone las cosas en su lugar. Nuestra mejor arma siempre será la oración frente a las injusticias de la tierra. No dejes de orar, no dejes de clamar, persiste en la oración. El Señor te va a hacer justicia, Dios nos va a hacer justicia. Amén. Oh, amados, recordemos de que la vida no consiste en los bienes que tengamos en la tierra, no. Nuestra vida consiste en conocer a Dios, en alabarlo, adorarlo, exaltarlo, vivir para el Señor nuestro Dios. Amén. No hay cosa más placentera que Él. Y recuerda esto, amados, nuestra justicia es el Señor Jesucristo. Oh, amados, si dependemos de Jesucristo, estamos bien. Nuestra justicia es el Señor Jesús. Confiemos en el Señor, amémoslo con todo nuestro corazón. Demos a conocer el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que desde casa puedas ponerte de pie. Vamos a orar, vamos a ministrar el corazón del Señor. Padre bueno, queremos darte las gracias por la palabra que hemos compartido en esta mañana. Queremos pedirte de que tú impartas sabiduría desde lo alto en medio nuestro. Señor, ayúdanos como país. Te pedimos perdón por la falta de justicia en Bolivia. Perdónanos, Señor, perdónanos incluso, Señor amado, a cada uno de nosotros. Perdónanos incluso a tu casa, Señor, a tu iglesia, por no ser esa sal, esa luz en medio de la tierra.
Ayúdanos a poner orden en tu casa, orden en nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Señor Jesús, tú eres nuestra justicia. Acudimos a ti, Señor, ayúdanos. Vamos a adorar al Señor mientras levantamos nuestra adoración. Sigue orando, sigue clamando al Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, por los pecados, rescate del cielo. Jesús el Mesías es el Señor. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, quitó los pecados, rescate del cielo. Jesús el Mesías, sobre todo Esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, todos los pecados, rescate del cielo. Jesús el Mesías es el Señor.